Vive y a su nombre, gloria a Dios. Y es que Cristo, al Cristo que alabamos aquí es un Cristo vivo, ¿verdad? No alabamos a ningún hombre ni ninguna imagen hecha de metal, sino que a un Dios todopoderoso, al Dios del universo. Es un privilegio para mí compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo sé que todos hemos venido dispuestos a escuchar palabra, amén. Porque desde el momento que usted dijo voy a la casa de oración, voy a alabarle, voy a adorar a nuestro Dios, pero también voy a escuchar palabra de Dios. Prepare su corazón en esta noche para recibir, no por la persona que está al frente de usted, sino que la palabra que viene en esta noche para usted, para su vida. Y así los invito a que tomen sus Biblias y vayan a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 40. El Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 40. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? La palabra siempre de nuestro Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Repitámoslo nuevamente. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya, puede sentarse. Es un texto que yo creo que muchos lo conocemos, hasta de memoria lo sabemos, donde dice, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en esta noche el tema que hace días Dios anda dando en mi mente es creer para ver. ¿Cómo es el tema? Creer para ver. No ver para creer. Es creer para ver. Aquí donde leímos, hermanos, en este capítulo 11, en los versículos anteriores, podemos encontrar un relato de un hombre llamado Lázaro, el cual estaba enfermo y era amigo de Jesús. Este hombre era amigo de Jesús, pero en ese momento Jesús estaba en otro lugar. Y le llega la noticia que Lázaro, su amigo, está enfermo en Betania. Pero como él sabía, hermanos, Jesús, aún siendo hombre, él era 100% Dios. Él lo sabía y lo sigue sabiendo todo. Él se quedó allá, dice, por unos 2 días más. Pero cuando Jesús regresa, hermanos, a ese lugar, se encuentra que Lázaro ya tiene 4 días de muerto. Y le dice Marta: si hubieras estado, mi hermano no hubiese muerto. Pero es ahí donde, hermanos, empieza Jesús, donde le dice en este texto 40, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque anteriormente Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero aquella mujer empieza como incrédula, como sí queriendo saber, tenía conocimiento de la palabra de Dios, mas no revelación. Y le dice: sí, yo sé que mi hermano resucitará, pero en el día postrero. Y Jesús le estaba hablando en ese momento que él lo iba a resucitar, pero esa mujer no entendía. Ahora bien, ¿a qué les quiero llevar con esta palabra y este tema? Creer para ver. Alguna vez escuchamos un noticiero, no sé, era un canal de México, no sé si era Telemundo, Univisión, pero total que había un programa, un noticiero que se llamaba Ver para Creer. ¿Por qué, hermanos? Porque la humanidad somos así. Si no vemos algo que sea visible, no creemos. Es que esa es la naturaleza de nosotros como seres humanos. Pero en esta noche yo les vengo a hablar, hermanos, de creer para ver. Y ustedes me van a decir: ¿y qué voy a ver? Es que la palabra de Dios está diciéndonos en este versículo 4 que veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos ver manifestada su mano, su gloria poderosa en nuestra familia, en nuestras vidas? No solamente, hermanos, nos está hablando de la gloria venidera, sino que nos está hablando de la poderosa y lo que es el majestuoso poder manifestado de Dios en nuestra vida. Pero es ahí donde
entramos nosotros, hermanos, porque Jesús, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que creer, porque si no creemos, hermanos, nada es posible. Por eso, esta palabra, hermano, que Jesús nos enseña acá en este pasaje es muy poderosa. Y también en Marcos 9:23 vamos a ver qué dice. Jesús le dijo, oiga, vuelve Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oiga bien, al que cree, algunas cosas le es posible. Todo dice que le es posible, ¿a quién? Al que cree. Y nosotros los que estamos aquí creemos, hermanos, creemos en nuestro Señor, de verdad, de corazón creemos en Él. Aquí encontramos un relato que más atrás dice que Jesús sanó a un muchacho que estaba endemoniado y Jesús le pregunta al padre de él, ¿crees? ¿Crees que él puede ser sano? Porque al que cree todo le es posible. Y más ahí en el 24 inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero si usted ve hay 2 puntos y dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, y eso allí donde yo quiero llevarles en esta noche a la palabra, que este padre de este joven endemoniado dijo, creo, pero le dijo, ayuda a mi incredulidad. Y es que muchas veces nos pasa así a nosotros. Estamos diciendo que creemos en Jesús, que creemos en el poder de Dios manifestarse, pero cuando viene una situación difícil a nuestra vida, es donde ya empezamos a dudar, donde quiere llegar la duda. Es que es bonito decir al Señor cuando viene una palabra poderosa a nuestra vida, bien positiva, de que vamos a recibir algo y decimos, yo creo, arrebatamos, pero es muy difícil decirle en medio del proceso, en medio de la enfermedad, en medio de alguna situación bien fuerte al Señor, Señor, aún en medio de esta situación yo creo en ti. Es porque es allí, hermanos, donde debemos activar nuestra fe. Es que sin fe, hermano, no podemos, es imposible creer. Porque la fe, el creer, hermano, va acompañada con nuestra fe. Porque si nosotros podemos decir que tenemos fe, pero si no creemos en el poder de Dios manifestarse en nuestra vida, hermanos, difícilmente vamos a confiar en las promesas de Dios que son reales para nuestra vida. Y un ejemplo, hermanos, en la naturaleza que podemos encontrar de creer, en la naturaleza. Todos sabemos que para ver un fruto debemos de sembrar una semilla. Estamos sembrando una semilla en la tierra, pero estamos creyendo que más adelante vamos a recibir un fruto. Eso es en la naturaleza. Nosotros lo sembramos con el fin y la esperanza de ver algo después, que algo, la semilla germine, que crezca y que se reproduzca y dé un fruto. Eso es en la naturaleza. Pero ahora, hermanos, para que entendamos un poco mejor la palabra de Dios, yo les traigo unos ejemplos de personajes bíblicos cristianos, hermanos, que lucharon con su fe, pero ganaron creyéndole a Dios. Amén. Y el número 1 es el famoso predicador del desierto. ¿Quién es, hermano? Juan el Bautista. Juan el Bautista, que fue enviado a preparar el camino del Señor. Él iba confiado y seguro cuando él hablaba de Jesús. Dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba anticipando que Jesús venía tras él. Él estaba predicando que venía alguien alguien que era, hermanos, alguien sobrenatural, alguien que podía hacer lo que él no podía hacer. Él en ese momento, él bautizaba, él predicaba, pero él decía, tras mí viene alguien, el cual no soy ni digno de desatar las correas de sus pies. Pero vemos, hermanos, si ustedes pueden buscar en Juan ahí siempre capítulo 1, 29, ¿qué nos dice la palabra? Se moverá por su poder. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vemos a un Juan, hermanos,
dando a conocer de quien él predicaba. Él dijo: este es el hombre de quien yo les he hablado, aquí está. Pero Juan era un hombre que había creído en la profecía que venía un Mesías. Amén. Aunque, hermanos, por un momento, como Juan era un ser humano de carne y huesos como usted y como yo, cuando él fue encarcelado, hermanos, él estaba en la cárcel, hubo un momento que le mandó a preguntar a Jesús si realmente él era el Mesías. ¿Por qué creen ustedes que en ese momento Juan quiso tener una cierta duda de si era de verdad o si esperamos a alguien más? A veces nos ha pasado, hermanos, que decimos: ¿será que de verdad Dios puede hacer este milagro? Y empezamos a dudar, pero es que es muy grande, es que es muy imposible. Sí, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Y Jesús le responde con evidencia para que Juan pudiera retener su profesión de fe. En Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Pero la respuesta de Jesús está en el 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos ven. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Oiga bien, hermanos, con convicción, con seguridad, con hechos reales, Jesús le manda a decir a Juan por medio de sus discípulos: ve y dígale lo que estoy haciendo, lo que mi Padre se está manifestando en mi vida, que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Ve y dile a Juan que no dude, que yo soy el Cristo, el Mesías que había prometido. Y luego vemos, hermanos, que como ahí siempre en Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Oiga bien, hermanos, cómo aún Jesús, sabiendo que Juan había tenido por un momento allí en la cárcel una cierta duda si era el maestro, el Mesías prometido, quien había llegado, quien estaba haciendo los milagros, de quien él hablaba, de quien él profetizaba en el desierto. Él aún así vemos cómo habla y cómo se expresa de una manera maravillosa sobre este hombre Juan, porque dice que imagínense, hermanos, que nunca más quiso decir volverá a nacer un hombre, un profeta, que se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque aún dice: el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Oiga bien, hermano, cómo Jesús siempre exaltó a Juan. Y qué les quiero dar a entender, hermano, que por un momento, aún diciendo que somos cristianos, aún congregándonos, orando, ayunando, puede llegar la incredulidad por un momento en su vida y en la mía. Porque a veces la realidad que estamos viviendo se nos hace tan grande para nosotros que empezamos a cuestionar a Dios si será que puede hacerlo. Pero es que la palabra de Dios nos está diciendo que para Él no hay nada imposible, porque todo es posible para el que cree. Amén. Y así vamos a ver el personaje número 2, otro del Nuevo Testamento, llamado Simón Pedro, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Pedro es conocido por su audacia. Pedro era el atrevido, cuando solo él tuvo valor de caminar sobre las aguas al encuentro de Jesús. Ningún otro discípulo se atrevió, pero Pedro sí. Era rápido para actuar, como cuando el arresto de Jesús y él le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Vemos a un Pedro que era, hermanos, que le dijo a Jesús que aún hasta la muerte él estaría con él. Pero ahí vemos que cuando Jesús fue arrestado también tuvo miedo. Y entró, hermanos, el miedo, entró la duda en Pedro. Y vemos que él negó conocer a Jesús con juramento. 3 veces, hermanos,
Aunque Jesús ya lo sabía, hermano, él ya sabía, él había predicho la negación de Pedro. Él sabía que Pedro lo iba a hacer porque también era un ser humano que, como usted y como yo, podemos sentir temor de que él fuera a ser arrestado o matado también por seguir a Jesús en ese tiempo. Pero también podemos ver un Pedro que también fue alabado por el mismo Jesús, por haber recibido revelación del Padre. ¿Y cuándo fue esto? Cuando Jesús hace la pregunta y les dice: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Porque unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres profeta, otros, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que se atrevió a contestarle y le dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos su nombre, hermanos, que en medio de su debilidad era un hombre que tenía revelación de parte de Dios. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que entender y tener, hermanos. Si nosotros nos decimos llamar cristianos y decimos que hemos creído en un Cristo vivo, no lo digamos nada más por decirlo, sino que cuando llega el momento preciso, hermanos, de ponerlo por obra, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Cuando el enemigo te tira dardos y te dice: tú no puedes hacer esto en la obra del Señor, tú no puedes predicar, tú no puedes cantar, y empezamos a dudar, de verdad no lo puedo hacer. Es donde tenemos que creer en la palabra del Señor. Es que no es lo que nosotros podamos hacer, hermanos, por nuestras propias fuerzas. Es con la ayuda de Dios. Es quien Dios hace todas las cosas por nosotros, hermanos. Y ahí, pues, hablando siempre de Pedro, podemos ver que la fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, quien no solo se reconcilió, sino que Jesús le pidió que alimentara a sus ovejas, quien después de recibir el Espíritu Santo, hermanos, aún con la sombra de Pedro y su palabra que sanaban los enfermos. Oiga, qué poderoso, hermano. No les estoy diciendo que nosotros vamos a llegar a ese nivel, pero sí les quiero decir que así como Pedro entró un momento de debilidad en él, que negó a Jesús, así el poder de Dios también se perfeccionó en la debilidad de él, así como lo puede ser en usted y en mí. Cuando llegue el momento, hermanos, que Dios nos quiera usar para honra y gloria de su nombre, lo va a hacer, no importando lo que la gente diga de ti, no importando quién te señale, porque es Dios quien te llamó y es Dios quien te va a respaldar. Aleluya. Es que eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Transforma corazones. Conocer y creer quién es Jesús, hermanos. Hay algo diferente en nuestras vidas. Algo que solamente Dios lo puede hacer. Empezamos nosotros a ver nuevas dimensiones. Empezamos, hermanos, a aumentar nuestra fe. Cuando de verdad creemos. Es que el hombre está, hermanos, diseñado y por naturaleza solo cree en lo que ve frente a sus ojos naturales. Pero ya en lo espiritual, hermano, nosotros debemos ser unas personas que tengamos esa confianza plena. Como dice Hebreos 11, hermanos, esa fe que es la certeza de lo que se espera. Esa convicción, hermanos, de lo que no se ve. Es que dice la palabra de Dios que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Y es que así es, hermanos. Aunque la dificultad, el problema sea grande para nosotros, no le digamos a Dios: este problema es muy grande para mí. Digámosle al Señor: yo creo que tú eres más grande que este problema. Y así es como Dios empieza, hermanos, a trabajar en nosotros. Cuando nosotros empezamos a activarnos en fe, cuando nosotros empezamos a creer quién es Dios. Y aunque no veamos, hermanos, aunque no veamos con estos ojos en el momento la respuesta, creamos que Dios está actuando. Creamos que la mano poderosa de Dios está actuando a nuestro favor. Aleluya. Y el ejemplo número 3, hermanos, de esos personajes bíblicos, ahora ya les hablé de 2 del Nuevo Testamento, aunque hay mucho más. Ahora vamos a hablar uno del Antiguo Testamento, que es Moisés. Moisés, un hombre, hermanos, una de las figuras más promitentes en la Biblia, llamado el libertador. Pero también, hermanos, él sufrió combates de lucha, de fe. Luchó
poder, hermanos, luchó él por creer que él podía liberar a su pueblo de Egipto. Él dudó de él mismo. Cuando Dios lo llama, hermanos, en medio de aquella zarza y lo manda, él empieza a ponerle pretextos a Dios. Es que yo no puedo hablar en público. No sé qué problema él tenía en su lengua, pero él no podía, por lo que dice la palabra de Dios, él no podía hablar así claramente. Y entonces vemos, hermanos, que él cuando después de asesinar un egipcio fue rechazado por sus hermanos hebreos. Después de esto corre al desierto hasta el momento que el Señor se le aparece en la zarza ardiente. Pero cuando Dios lo llamó, hermanos, para volver de donde había huido, luchó con su fe. Oiga bien, es que muchas veces luchamos, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nos pasa que estamos luchando en creer y en la duda. Creo, ¿será de Dios o no será de Dios? Y es allí donde tenemos que aprender, hermanos, a tener revelación de parte de Dios, a pedirle discernimiento a Dios, que Él nos indique, que Él nos ayude. Como dijo aquel hombre, el papá del muchacho, ayuda a mi incredulidad. Porque a veces, hermanos, no es que nosotros queramos ser incrédulos, pero hay situaciones que nos llevan, nos arrastran a tal vez llegar a dudar un poco de lo que Dios puede hacer. Y Moisés dudó de su capacidad, pero Dios, aún viendo que Dios sabía que Moisés lo podía hacer, pero ¿qué hizo? Permitió que su hermano Aarón lo ayudara. Y luego, hermanos, podemos ver que en cada combate, en cada cosa que Moisés hacía, con lo que se encontraba, tuvo la gracia de Dios. Es que en todo lo que Moisés hacía, Dios lo respaldaba. Podemos ver que Dios le permitió hacer milagros en vivo, hermanos, y en directo. Él no fue una persona que ya cuando decidió y cuando tomó la decisión ya de hacer lo que Dios le había mandado, él actuaba, hermanos. No era un hombre que empezaba a dudar. Él hacía las cosas porque Dios se las mandaba. Él hablaba cara a cara con Dios. Él ayunaba. Era un hombre, hermanos, en quien Dios se manifestó por medio de él, hasta que lo usó en gran manera hasta sacar a su pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Y podemos ver muchas cosas, muchas características de Moisés, un hombre que le creyó a Dios. Yo no sé si usted está creyendo en Dios en esta noche. Yo no sé si ha venido duda a su mente por un momento y ha dicho, no sé si esto tendrá solución, no sé si esta enfermedad tendrá cura. Pero yo le digo con autoridad de parte de Dios, que la palabra a mí de Dios me dice que Él es mi sanador, que por sus llagas yo he sido curada. Y usted tiene que creerlo, hermano. Usted tiene que activar esas promesas de Dios en su vida. Cuando venga el proceso, cuando venga la enfermedad, cuando venga el problema familiar, es ahí donde tenemos que tener revelación de parte de Dios. Y para ello nos ha dejado su palabra, hermanos. Si nosotros a veces no entendemos, pidámosle a Él la sabiduría, porque así dice en la palabra de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche le será dada. Es que Dios es tan maravilloso que para todos nos tiene solución, para todos nos tiene respuesta. Gloria a Dios. ¿Y cómo es el tema, hermanos? Creer para ver. Aleluya. Y el personaje número 4, siempre del Antiguo Testamento, es Abraham, hermanos. Es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Aunque al principio, si estudiamos su historia, cuando Dios le promete un hijo, Abraham no supo esperar en Dios. Abraham quiso adelantar los planes de Dios, y los que conocemos la historia sabemos que su esposa Sara le dijo, llégate a la sierva, a la trabajadora, como le quieran llamar, porque Dios le había prometido descendencia, pero Sara era estéril. En ese momento Abraham se apresura y hace las cosas no como Dios quería, sino que embaraza a esa persona, Agar, y de ahí pues nace un hijo llamado Ismael, en el cual más adelante hubo problemas. Pero lo que Dios tenía planeado para Abraham era algo maravilloso. Pero sí, algo que podemos resaltar de este hombre llamado Abraham era su fe, y sobre todo, hermanos, la obediencia que tenía hacia Dios. Él era un hombre que cuando Dios lo mandaba a hacer algo, él no renegaba.
Él no se ponía a hacer interrogantes, a hacer preguntas, sino que siempre, hermanos, esa fe, esa obediencia que Abraham tenía en Dios le ayudó. Y la Biblia después dice que la fe, porque Abraham creyó, eso le fue contado por justicia, esa es la palabra de Dios. Porque Abraham le creyó a Dios cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y Abraham le obedeció y se fue, hermanos, aún sin saber a dónde iría y contra qué se enfrentaría. Lo que nos enseña es, hermanos, que aunque muchas veces tenemos muchas luchas en creer y dudar, debemos de pelear para ganar la victoria. Es que posiblemente, hermanos, así como esos hombres y mucho más mujeres de la Biblia, como Marta, una mujer que en el principio, cuando Jesús le dijo que su hermano iba a resucitar, ella empezó a dudar. Ella le dijo: si hubieras estado aquí. Ella es como a veces nos pasa a nosotros, que si no vemos algo presente, visible, no creemos. Ella no creía que aún estando Jesús en otro lugar podía manifestarse en ese momento en la vida de su hermano, cuando Jesús le estaba diciendo que Él se iba a glorificar en ese momento. ¿Y por qué Jesús permitió, hermanos, que Lázaro muriera aún siendo su amigo por el cual lloró? Porque Él quería, hermanos, por los que Él creía manifestar su poder en ese momento, para que los que no creían en Él solamente por la palabra creyeran por los hechos, creyeran por los milagros. Es que así nos pasa a veces, hermanos, que si no vemos que Dios nos responde, que si no vemos que Dios nos sana, empezamos a dudar y decimos: si el Señor me contesta, es ahí donde yo voy a creer. Una persona del mundo dice: si Dios sana a mi hijo, es ahí donde yo le voy a servir. Pero ¿por qué nosotros le estamos queriendo poner condiciones a Dios, hermano? Si Él es el soberano, Él nos creó, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. Entonces, hermanos, qué importante es señalar que la gracia de Dios está en aquellos que luchan. Amén. Es que no solamente, hermanos, nosotros podemos decir por palabra: yo creo en Cristo. Sí, yo creo, todos. La palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero no es ese creer, hermanos, de saber que existe un Dios. No, es de creer que la mano poderosa de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Que usted va a ver la gloria de Dios, hermanos, en ese proceso que está pasando. Que usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Que usted va a ver la gloria de Dios manifestándose en su familia. Que aún, hermanos, lo que para nosotros en este momento parezca imposible, que no podemos, hermanos, hacer nada para cambiar esa situación, ese panorama. Dios te está diciendo en esta noche: solamente cree y verás mi gloria. Solamente activa, hermanos, esa fe en Cristo Jesús, como le dijeron aquellos hombres al carcelero, cuando Él les dijo: ¿qué debo de hacer, hombres, para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Sigamos creyendo en esas promesas, hermanos. Es que las promesas de Dios, gloria a Dios, las promesas de Dios no solo fueron para aquellos hombres de aquellos tiempos, no solo están escritas, hermanos, en la palabra de Dios por estar escritas, no son una historia, sino que son algo verdadero, hermanos. Las promesas de Dios siguen para usted, para sus hijos y para sus generaciones, pero es para el que cree, hermanos. No sigamos diciendo nosotros que si no vemos algo, no vamos a creer. Es que lo importante, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y decimos, como dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, si no me equivoco, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque si usted y yo nos vamos a acercar a Él, vamos a creer que hay un Dios y que lo puede hacer todo. Yo no sé, hermano, qué es lo que usted está pasando, pero yo le voy a dar tres cosas muy importantes, hermanos, para que podamos usar para ganar el combate contra la lucha por nuestra fe. Y número uno es recordando, como les decía, las promesas de Dios. Cuando Dios nos dice: yo estoy contigo, no temas, hijo, no tengas miedo, yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te
solamente dejemos nuestras cargas delante de Él, que Él es quien nos va a ayudar a llevarlas, porque dice que ligera es su carga, liviana. Solamente activemos, hermanos, y creamos que lo que estamos pasando solamente es temporal y que la victoria viene para usted, para su familia, que usted verá la gloria de Dios en su vida, pero usted tiene que creérselo, hermano, porque si usted no lo cree, no podrá recibir la victoria difícilmente. Y la número 2 es, hermanos, tener una vida de relación con Dios, una vida continua en oración, una vida de intimidad con Dios, una vida, hermanos, diario de lectura de su palabra, una vida donde usted y yo tengamos siempre un momento a solas con nuestro Dios. Es ahí donde nosotros vamos a aprender, hermanos, a confiar plenamente quién es nuestro Dios. Es ahí donde nosotros vamos a empezar a creer aún sin ver. Aleluya. La número 3 y la última, busquemos ayuda. A veces necesitamos pedir oración, hermano, buscar a nuestro pastor, buscar una persona cristiana que de verdad sea alguien que nos va a ayudar en oración, porque sabemos que a veces no es suficiente. A veces como que nos falta que alguien nos recuerde, nos diga, hermano, pero la palabra de Dios dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y nosotros decimos, es verdad. Y empezamos a orar, hermanos, unos por otros, y es ahí donde empieza el Espíritu Santo a actuar y empieza Dios a mover su mano a nuestro favor, que su palabra dice, donde hay 2 o 3, usted y yo, ahí estoy. Entonces, hermanos, a veces necesitamos, pero a veces nos encerramos en nosotros mismos y nos creemos autosuficientes, que no necesitamos ayuda, y no es así. Aparte de la ayuda de Dios, que sabemos que es la mejor, a veces necesitamos, hermanos, con solo un abrazo, una palabra de aliento, que alguien le diga, hermano, yo voy a orar por usted con eso, hermanos. A veces volvemos nosotros como que está algo dormido, como que está algo ahí inactivo, y cuando viene una palabra, hermanos, de parte de Dios por medio de su hija, de su siervo, no sé, Dios usa a alguien que en ese momento usted va a activar y va a creer nuevamente en Dios. Cuando piensa, cuando siente, hermanos, desmayar, cuando siente que la fe le quiere desfallecer, digámosle a Dios, ayúdame, Señor, yo creo en ti, pero esto me está agobiando. Ayúdame, incredulidad. Amén. Es que la gloria de Dios, hermanos, es tan poderosa que si nosotros tan solo creéramos, como dice aquella alabanza, hermano, si tan solo nos atreviéramos a tocar el borde del manto de Jesús, como aquella mujer, que creyó en Jesús, es ahí donde vamos a recibir el milagro. Es ahí donde la mano de Dios se va a manifestar. No es en la duda, hermano. Esta palabra es para la familia en Cristo, los que ya somos convertidos, pero también a los amigos que todavía están dudando en si creo, en si sigo a Cristo o aún no. En aquellas personas que todavía están con ese pensamiento, sigo al Señor, ¿será que le creo? ¿Será que sí? Dios puede hacer algo en mi vida. Le digo en esta noche, hermanos, con la palabra del Señor, respaldada por la palabra de Dios, que Dios te está llamando a que creas en Él, porque la palabra de Dios dice, cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta palabra, hermanos, es para todos. En esta noche yo le invito a que se ponga sobre sus pies, que le digamos a Dios que si por un momento dudamos, hermanos, si dejamos de creer en Él, que Él venga, hermanos, a manifestarse en esta noche. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé qué es lo que estás viviendo con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Yo no sé si tienes una enfermedad o alguien enfermo, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Y es que si creemos, hermanos, como dice la palabra de Dios, bienaventurado, les dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. Y esos somos usted y yo, hermanos. Nosotros no creemos en el Señor por vista. Nosotros creemos en el Señor por fe. Y somos bienaventurados, 3 veces felices, 3 veces dichosos, como quiera decirle. Pero en esta noche yo le invito a que cierre sus ojos
y piense en esa situación que está pasando, que piense por un momento si le ha fallado su fe, si ha dudado del poder de Dios, si le ha dicho, Señor, yo no puedo, yo no sé qué voy a hacer con esta situación que se me sale de las manos, pero tú tienes el control y en esta noche yo vengo creyendo en un milagro. Yo vengo creyendo, Señor, que tú me vas a sacar de esta situación, que tú vas a sanar a mi familia, que tú vas a poner tu mano poderosa allá donde está la enfermedad o allí donde está tu enfermedad ahora. Activa tu fe y pon tu mano y cree en el Señor, porque el mismo Jesús que anduvo en la tierra haciendo milagros, que sanó a esa mujer de flujo de sangre de 12 años, que le dio vista a los ciegos, que levantó a los cojos, que dio, hermanos, que hizo que los sordos escucharan. El mismo Jesús, el mismo Dios está aquí. Y Él te está diciendo, así como resucité a Lázaro, que ya es día de 4 días de muerte. No importa cuánto tiempo tenga ese problema, no importa cuánto tiempo hayas pasado con esa enfermedad, no importa cuánto haya sido lo que has estado luchando con tu fe, con tu familia. No sé cuál sea tu situación, pero el Señor viene a decirnos en esta noche, solamente cree y verás mi gloria, verás mi mano actuando a tu favor, aleluya. Ore al Señor y dígale, perdónenos, porque a veces, Señor, fallamos, a veces dudamos y creemos, Señor, que esto no puede ser posible, pero tu palabra dice, habrá algo imposible para mí. Dice el Señor, no hay nada. Yo soy Jehová, Dios de toda carne, y no hay nada que sea imposible para mí, dice el Señor. Y que su palabra nos habla, hermanos, de una y de otra forma. La palabra de Dios nos está llamando a creer, hermanos. Yo no sé cuál es lo que usted está pasando. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo. Pero la palabra del Señor viene a decirte en esta noche que solamente Yo tengo fe, solamente creas y verás la gloria de Dios. que todo lo que he soñado alcanzaré. La respuesta que he esperado recibiré. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe, que el milagro que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe. Ay, yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe, que el milagro que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe.
Con su ayuda todo lo puedo hacer. menguar esa fe en esta noche. Active Tengo la su gracia, su favor para que podamos y ver su la gloria de Dios poder. y creer, hermano. Y no hay nada imposible que en mi Dios no pueda hacer. Yo tengo fe que todo lo que Él